Son las 3:43 minutos. Estamos en el día 19 de enero del 2021. Para el día de hoy se ha preparado una actividad. Son 3 videos cortos donde nos explica la cuestión de qué es el objeto de estudio, cómo se deben caracterizar o catalogar los objetos de estudio y algunos otros detallitos más. Bienvenidos, Catherine Valencia, Yasmín Peralta, Durán Espinosa. ¿Había otros alumnos por ahí esperando la entrada? Resulta que hay que actualizarse y de repente ya, como no me actualicé el día de ayer, pues hoy no encontré el icono en mi computadora. ¿Cómo la ven? Y empecé a sudar de nerviosismo. Bien. ¿Sí se oye mi voz? ¿Se escuchan? El objetivo de la clase de hoy tiene que ver con la metodología de investigación social. Ya hemos visto algunas cosas de esto y hoy vamos a pulir un poquito más. Siempre vamos a pulir cada vez más, cada vez más, cada vez más, para que podamos tener una visión amplia de por qué es muy importante la investigación social. Es muy importante la investigación en el sentido de que construimos nuestros aprendizajes, nuestros saberes y todo lo relacionado con cuestiones del saber. Bien, vamos a darle esta intención de aprendizaje. Bien, entonces, vamos a ver. Adrián Domínguez, muy bien. Christopher Leiva, Daniel Andrade, Joseph David, ya estaba adentro. Sí. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Sí se escuchó mi invitación para saber qué es lo que tenemos en puerta y entonces vamos a compartir la pantalla. Ahí está, el primero. Identificar y definir cuál es el objeto de estudio. A ver si nos permite esta cosa. Ahí está. ¿Qué nos permite el objeto? Saber qué es. Hoy las redes sociales, el WhatsApp, como que se están poniendo intensos. ¿Ya se ve una imagen ahí, Durán? Sí. ¿Qué dice en la imagen? Tema 7, el objeto de estudio. Muy bien, perfecto. Pues vamos a ver este video y son 3 en general. ¿Qué es el objeto de estudio? ¿Quiénes son? En esta sesión trataremos el tema el objeto de estudio. El objetivo de la sesión permitirá al estudiante identificar y definir el objeto de estudio de su investigación. Para el logro de este objetivo, se hará una revisión de los siguientes tópicos. Definición de objeto de estudio. Definición de objeto de estudio. Luego, el rol del objeto de estudio en una investigación. Y por último, construcción del objeto de estudio. Se construye el objeto de estudio y vamos a ver todos estos detalles. Rol del objeto de estudio de una investigación y construcción del objeto de estudio. El objeto de estudio es lo que se quiere saber o conocer. Es el recorte de la realidad que se quiere aprehender de una forma científica. Este objeto de estudio debe delimitarse, luego elaborarse de forma conceptual, elaborarse de forma empírica y en última instancia debe construirse la interpretación de ese objeto que se va a plasmar sobre el papel.
El objeto de estudio. Bien, ahí en esa primera introducción, por ejemplo, el objeto de estudio sería el virus COVID-19. ¿Quién lo va a estudiar? Pues personalidades o gente que está inmiscuida en la cuestión de cómo un virus afecta al cuerpo humano o a cualquier otro organismo y cuáles son sus mecanismos de invasión. Por lo tanto, ahí el rol y la definición, los elementos que mencionaron aquí están muy especificados. Debe delimitarse qué es lo que se quiere saber o conocer. Es el recorte de la realidad que se quiere aprender de una forma científica. Debe delimitarse, luego elaborarse de forma conceptual, elaborarse de forma empírica y en última instancia debe construirse la interpretación de ese objeto que se va a plasmar sobre el papel. Y entonces, lo primero que hicieron los científicos es darle un nombre de acuerdo a su apariencia. Y esa apariencia es un objeto o una cosa que tiene muchas salientes y por eso le llamaron coronavirus. Entonces ahí está delimitándose. Y luego vamos un poquito más para atrás y vamos a ver otros detallitos. Ahí dice, definición de objeto de estudio. El rol del objeto de estudio en una investigación. ¿Cuál sería el rol del coronavirus? Pues el efecto dañino a la salud. ¿Cómo se construye ese objeto de estudio? Pues mirándolo, tratando de aislarlo y además metiéndolo a una forma de observación para saber y para conocerlo. Nuevamente ponemos esto. Construcción del objeto de estudio. El objeto de estudio es lo que se quiere saber o conocer. Es el recorte de la realidad que se quiere aprehender de una forma científica. Este objeto de estudio debe delimitarse, luego elaborarse de forma conceptual, elaborarse de forma empírica y en última instancia debe construirse la interpretación de ese objeto que se va a plasmar sobre el papel. El objeto de estudio siempre debe contener una noción del caso o casos que interesa observar, las características que se quiere observar de esos casos, lo que se quiere hacer con esas observaciones y el contexto en que se quieren hacer esas observaciones. En la práctica, el objeto de estudio se da por lo general a manera de pregunta, por ejemplo, ¿cómo afecta el consumo de proteína en el rendimiento académico de niños de educación básica en los colegios públicos de Miraflores? Como se observa, los 4 aspectos mencionados en la diapositiva anterior se encuentran incluidos en la pregunta: la noción de casos, niños de educación básica, las características a observar, el consumo de proteína y el rendimiento académico, lo que se quiere hacer con las observaciones, establecer relación de causa-efecto y finalmente el contexto, escuelas públicas de Miraflores. Esta pregunta. Ahí, hasta ahorita tenemos ya una idea de dónde se está haciendo ese estudio. ¿Quién me dice algo? Una pista de lo que hemos observado y para que nos ubique. Ahí es una situación donde les falla a muchos que hacen investigación y desarrollo de técnicas de estudio y no sé qué más, pero aquí hay un error muy importante. Durán, donde es el primer renglón o el primera, ¿cómo se puede decir? El primer texto abajo del objeto de estudio, el primer párrafo, hay algo que nos va a dar una pista. Miraflores, ¿dónde está? Y por el acento de hablar de la persona que está narrando, ¿de qué país estarán hablando? Porque hasta ahorita no lo han hecho. Y en la introducción general, en una introducción general,
Y es lo que yo siempre les digo, pongan los datos. ¿Cuáles son los datos más importantes? Pues su nombre, la fecha, el nombre de la escuela, el grupo, y hay otros detalles que no hemos considerado dentro de metodología de la investigación. El turno vespertino, la ciudad de Puebla en el país México. Y ahí son los detalles que aquí les están fallando. Ya estamos en la introducción, pero ya están tratando el tema y ellos consideran que nosotros no sabemos que dónde es Miraflores y además no dice cuántos niños, no dice lo que anteriormente en un video mencionaron, delimitar, conformar el objeto de estudio. Y entonces ahí hay un error. ¿Qué opina Durán de esto que estoy comentando? Es lo que le falta. ¿Qué más? Es lo que le falta al texto. Sí, ¿tú qué opinas? ¿Es importante o no es importante? Claro. ¿Verdad que sí? Entonces, Miraflores, ¿por dónde estará? En alguna parte de este pequeño mundo que a lo mejor, pues, no es importante. Miraflores será en Colombia, será en Argentina, en Chile, no creo que sea en Brasil. Miraflores será en uno de esos países sudamericanos y además por el tipo de forma de hablar. Y es un seminario de tesis, imagínense cuántas deficiencias lleva quien construye el objeto de estudio. Continuamos. Pregunta reformulada como afirmación es el objeto de estudio a construir. El efecto del consumo de proteína en el rendimiento académico de niños de educación básica en los colegios públicos de Miraflores. El rol del objeto en el proceso investigativo es de orientación de la investigación. Una vez claro el objeto que se desea construir, se elabora el objeto conceptualmente, luego empíricamente, para finalmente tener una construcción final del objeto de estudio. Para la elaboración. Sale. Entonces, ¿cuál será nuestro objeto de estudio en este caso? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál Profe, será? ¿le puede regresar tantito la imagen? Sí. Nosotros estamos viendo un video y están hablando ellos de construir un objeto de estudio. Bien, al ver este video, nosotros, al menos yo, ya más o menos establecí cuál será mi objeto de estudio. Este video, porque este nos está dando información y al ser nuestra fuente de información, pues tenemos que analizarlo. Bien, desde ahí, Durán, Sí, profe, está bien. ahí lo ponemos. Es de orientación de la investigación. Una vez claro el objeto que se desea construir, se elabora el objeto conceptualmente, luego empíricamente, para finalmente tener una construcción final del objeto de estudio. Para la elaboración conceptual del objeto de estudio, lo que se suele hacer es definir el objetivo general, que vendría a ser, poniendo un símil, el destino de la investigación. El objetivo de la investigación siempre comienza con verbos en infinitivo, como describir, analizar, identificar, verificar, etc. Por ejemplo, describir el efecto del consumo de proteínas sobre el rendimiento escolar de los niños de educación básica en los colegios públicos de Miraflores. Ahí. Observen cómo están haciendo un objeto de estudio. Describir el efecto del consumo de proteínas sobre el rendimiento escolar de los niños de educación básica en los colegios públicos de Miraflores. Ya tienen el objeto de estudio. ¿Cuál será el objeto para ustedes?
¿Cuál será ese objeto de estudio? Catherine Valencia o Christopher Leiva. Pues terminar la prepa, ¿no? No, ahí dice, observa lo que menciona. El objetivo, la acción que debo realizar para lograr esa construcción. ¿Qué voy a construir? El objeto de estudio. Se suele construir anteponiendo un verbo en infinitivo al objeto. Aquí ya hay un verbo en infinitivo en el párrafo que está aquí a la derecha, abajo de la imagen. El verbo en infinitivo es describir el objeto, perdón, el efecto del consumo de proteínas sobre el rendimiento escolar. Aquí, ¿cuál será el objeto de estudio? Y relacionamos los dos párrafos, los dos párrafos intermedios. ¿Quién me ayuda? Christopher Leiva. ¿No sería el rendimiento escolar de los niños de educación básica en los colegios públicos de Miraflores? Pero yo creo que el objeto de estudio es el efecto de las proteínas. El efecto de las proteínas. Porque a los niños, si se les va a estudiar, ellos serían los sujetos de estudio. Sujetos de estudio. Y entonces, el objeto de estudio es el efecto de las proteínas, del consumo de proteínas sobre el rendimiento escolar. ¿Quién de ustedes se iba a la escuela primaria? Creo que era en la mañana, seguramente, sin desayunar. ¿Quién de ustedes se iba a desayunar? ¿Alguno de ustedes? Yo a veces. Sí, pues. Daniel Andrade, ¿te ibas sin desayunar? ¿Y cuáles eran los efectos? De hecho, yo iba en la tarde. De hecho, he estado en la tarde todo el tiempo. A Entonces no veces hay te ibas tanta sin comer, preocupación. ¿no? A veces te ibas sin comer. No, siempre comía. Bien. Y entonces, Joseph, ¿o quién dijo yo me iba? Sí, ¿no? Dijiste Joseph, sin desayunar. Sí, yo, pues a veces como que ganaba el sueño. Bueno, no era tanto como que ganaba el sueño, o ya te querías ir a tu casa. No, tú eras el que se quería ir a su casa. Yo Bueno, no. yo. Sí, en ese caso, ese es el efecto del bajo consumo, porque pues el estómago no había recibido algún alimento y menos algún alimento con proteínas, ¿no? Por ejemplo, leche, algún huevo o algo por el estilo. Y entonces, apenas estaban empezando las clases y los niños, pues ya como que estaban inquietos, ¿no? Ya estaban distraídos y a lo mejor su olfato como que recibía los aromas de alguna torta o de algo de comer, de algo lejano, se lo estaba imaginando y no ponían atención a la cuestión académica. Y entonces ese es el efecto del consumo de proteínas sobre el rendimiento. Cuando uno va bien alimentado a la escuela, ¿cuál será la situación? Adrián Domínguez. Ahí estás. Por eso me gustaría que pusieran su cámara. Ese es un efecto de llegar a la escuela sin un buen consumo de proteínas. No ponen su cámara, jóvenes, ¿por qué? Y esa es una ¿cómo se dice? Como si estuvieran durmiendo ahí en la escuela, en el salón de clases. No quieren poner atención, no quieren que los vean. Bien, vamos a continuar. Entonces, Durán, ese será el objeto de estudio, el efecto del consumo de proteínas, ¿de acuerdo? Bien, al lograr la acción concreta de describir el efecto,
se logra la construcción final del objeto. Entonces, vámonos. Al lograr la acción concreta de describir el efecto, se logrará la construcción final del objeto de estudio. Luego de la construcción del objeto conceptual, se construye el objeto empírico. Ello implica el hacer las observaciones en la realidad y operar sobre esas observaciones, de tal modo que se logren los objetivos de la investigación y por ende la construcción final del objeto de estudio. Para la construcción del objeto empírico se cuenta como guía con el diseño metodológico de la investigación. Ello implica 6 aspectos básicos: el propósito del estudio, el enfoque, la dimensión temporal, la definición de la unidad de análisis, la recolección y el tratamiento de datos. Ahí, recolección y tratamiento de datos. Observen, diseño metodológico. En otras palabras, el diseño metodológico es el detalle de cómo se van logrando los objetivos de forma concreta, de cómo construimos un objeto empírico. Ello implica 6 aspectos básicos. En este caso, con la pregunta que le hicimos, que se les hizo, el objeto de estudio, ya sabemos, es el consumo de proteínas en los niños de primaria. Y entonces preguntamos, a ver, jóvenes, niños, ¿quién desayunó? Levantan su mano, la mitad, ¿no? ¿Qué desayunaron? Pues algunos no van a decir, otros sí. ¿Y qué es lo más común que se desayuna si entramos antes de las 8 de la mañana? ¿Quién me dice? Cereal, ¿Qué más? fruta. ¿Solo eso? Hay mucha gente en nuestro país que manda a sus niños a la escuela con un cafecito súper dulce y un panecito y ya desayunaron. Y entonces, ahí el cafecito súper dulce, porque tiene la costumbre la gente mayor de tomarlo dulcísimo y un pan, y entonces ya desayunaron. Pero esos son puros carbohidratos, no hay proteínas y entonces no hay ese elemento del objeto de estudio. Los carbohidratos van a dar la energía rápida, no los van a mantener despiertos a los niños, pero no tienen la varilla para el edificio, una varilla de media pulgada, por decirlo así, para construir un edificio de 5 pisos. Y entonces, si le ponen una varilla delgadita y 5 pisos, se cae el edificio, ¿no? Es lo mismo que nos pasa cuando solo un cafecito, súper dulce, con un panecito y ya desayuno su tortita de huevo con un poco de frijoles, y eso es para aguantar la jornada. Y si tienen dinero, pues a lo mejor algo se compran, pero ¿qué compran? ¿Qué es lo que más se compra en el receso? David, Taquis, ¿fuerte? A ver, compañero, dijo taquis. taquis. ¿Qué más? David Andrade. ¿Qué más compran en el receso? Sabritas, ¿no? Sabritas, su Coca-Cola o Galletas, yogurt. un jugo de naranja, pero ya vieron las etiquetas, alto contenido de azúcares. Y entonces estamos propiciando condiciones favorables para la diabetes, hipertensión arterial, por las sales y otros asuntos. Continuamos. Ese es el objeto de estudio y ya estamos construyendo ¿cómo se llama? El entorno. Ya estamos el escenario construyendo de ese objeto de estudio. Continuamos. Y el tratamiento de datos. El propósito implica el para qué se van a realizar las observaciones que se pretenden: describir, explicar, explorar,
Evaluar. En cuanto al enfoque, se pretende explicar investigación cuantitativa o comprender investigación cualitativa. La dimensión temporal se refiere a cuándo se harán las mediciones u observaciones de forma longitudinal o transversal. La unidad de análisis es importante definirla, ya que está referida a qué o quiénes observaremos. Ahí hay dos aspectos muy importantes, la dimensión temporal y la unidad de análisis. La dimensión temporal son cuando se quieren realizar las observaciones, pues a la hora de que los niños están en clases, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la hora? Pues las 2 primeras horas antes del receso, porque hay niños que están así mirando al pizarrón, pero están ausentes, están allá en su casa comiendo o se están imaginando que ya su pancita va a recibir una torta de algo. Y entonces, esa es la dimensión temporal. Unidad de análisis. ¿Quién, qué o quiénes desea observar? Individuos, grupos, organizaciones. Si ya tengo un individuo que llegó sin desayunar durante los primeros días de la semana, voy a estar observándolo, pero también al grupo. Y como ya estoy generando información, voy a observar al grupo, dentro del grupo, a los niños que tradicionalmente llegan sin desayunar o con su cafecito cargado de azúcar y un pan. Bien, y entonces de esa manera estoy generando la recolección de datos. Individuos, grupos, objetos, empresas, organizaciones, etc. La recolección de datos tiene que ver con qué información y de qué manera se extraerá la información de las unidades de análisis. Y por último, el tratamiento de datos se refiere. Y por último, el tratamiento de datos, vamos a verlo. ¿Qué operaciones haré con esos datos? ¿Qué haré con la A información? las operaciones que hay que definir para procesar los datos recolectados y poder construir finalmente, mediante los resultados, el objeto de estudio. Ahí están. Y entonces, con esos datos, ¿qué puedo hacer? Yo como maestro en una escuela primaria, pues en la próxima reunión de padres de familia, pues pedir que no manden a los niños sin desayunar y les voy a hacer una recomendación de lo que podrían hacer ahí en su casa para que los niños vengan con algo en el estómago y no vengan tan cargados de azúcar, etcétera. Y entonces ahí es donde voy a generar las acciones que he recopilado de información y que quiero rectificar a mediano y a corto plazo. Vamos a ver las conclusiones. Manera de conclusión, referimos que 1. El objeto de estudio es lo que se quiere saber o conocer. Es el recorte de la realidad que se quiere aprehender de una forma científica. 2. El tener claro cuál es el objeto de estudio asegurará el éxito de una investigación al tener claridad sobre lo que se pretende conocer. El objeto de estudio siempre debe evidenciar la noción del caso o casos, las características a observar, lo que se quiere hacer con las observaciones y el contexto. Una vez. Y el contenido, no el contexto, dijo. Contenido, ahí, y ya ven cómo se leen cosas, y el contenido. Bien, entonces, apenas son las primeras conclusiones, más o menos. Y entonces, es importante saber qué comemos, qué desayunamos y cuál va a ser nuestro rendimiento escolar. Pues sí, es muy importante. Vamos a escuchar lo último que dijo en el objeto de estudio en la parte azul. Siempre debe evidenciar, a ver, y vean los errores. Y aquí en el primero, en el de el objeto de estudio es lo que se quiere saber o conocer. Y hay algo que quiero que ustedes también me digan. Del caso o casos.
las características a observar, lo que se quiere hacer con las observaciones y el contexto. Una vez identificado el objeto de estudio, hay que elaborar. Contexto, dijo contexto, no contenido. El contexto. Y observen la palabra ahí, contenido. Bien, vámonos al primer párrafo. Dice aquí, es el recorte de la realidad que se quiere aprehender. Ahí lo está mencionando, aprehender de una forma científica. Vamos a escucharlo de manera, otra vez, a ver si lo menciona. Ahí está. Escuchen bien cuando dice que se quiere aprehender. A manera de conclusión, referimos que 1. El objeto de estudio es lo que se quiere saber o conocer. Es el recorte de la realidad que se quiere aprehender de una forma científica. 2. El tener claro cuál es el objeto de estudio asegurará el éxito de una investigación al tener claridad sobre lo que se pretende conocer. El objeto de estudio siempre debe evidenciar la noción del caso o casos, las características a observar, lo que se quiere hacer con las observaciones y el contexto. Una vez identificado el objeto de estudio, hay que elaborar conceptualmente el objeto así como empíricamente. Elaborar conceptualmente el objeto implica definir los objetivos de la investigación, mientras que la elaboración empírica implica definir los aspectos metodológicos del estudio: propósito, enfoque, tiempo de mediciones, unidad de análisis, recolección y tratamiento de los datos. Hasta ahí la biografía, Barriga O. y Hernández G. La presentación del objeto de estudio, reflexiones sobre la práctica docente. Cinta Moebio, ahí, algo así. Luego otro, Rivas C. 2008, el proceso de investigación científica, Cataluña, UOC, quién sabe qué sea eso. Y luego Rivas F. 2014, Diccionario de Investigación Científica, Cualitativa y Cuantitativa. Nos quedan todavía 7 minutos de video y vamos a ver otro pequeño video que me parece interesante. A ver si es este. Si es corto, que tiene que ver con la cuestión educativa, la pedagogía. ¿Se ve ya una persona con lentes? Yes. ¿Sí? Bien. Y vamos a subirle todos los volúmenes. Tenemos 6 minutos. Profe, Dígame. perdón que lo interrumpa. Le iba a decir que si me da permiso salirme porque mi internet me está fallando mucho. ¿Cómo te llamas? Me llamo Catherine Valencia. Órale, sí, está bien, está bien. Sí, gracias, profe. Muy bien, Catherine Valencia, para ponerte tu asistencia. Bien. O lo vemos mañana, que es la última clase. ¿Cómo ven? Y vamos a hacer un resumen de todo lo que estamos viendo. ¿Cómo ves, Durán? Sí, Sí, pues. Bien. Entonces, vamos a salirnos y relativamente hagamos un resumen. ¿Cuál será lo primero que digamos al respecto de este video del objeto de estudio? ¿Quién me ayuda? ¿Me lo permite? Sí, por favor. Sí. El objeto de estudio es lo que se quiere saber o conocer. Es el recorte de la realidad que se quiere aprender de una forma científica. Identificación del objeto que se desea construir. Elaboración conceptual del objeto. El objeto de estudio es lo que se quiere saber o conocer. Es el recorte de la realidad que se quiere aprender de una forma científica. Muy bien, muy bien.
¿Qué otra cosa podemos decir, Daniel Andrade o Adrián Domínguez? Luego le tocaría a Christopher Leiva preparar algo que quisiera comentar, por favor. En este caso, vimos un video y ese sería nuestro objeto de estudio, analizar detalles del video, ¿de acuerdo? ¿Qué más puede decir? Yasmín Peralta, ¿puede decir algo? Por favor, tenemos 4 minutos y medio. Ahí están, o nada más pusieron su imagen y no están. Qué mala cuestión. Imagínense hacer un debate cortito, suavecito, para poder sacar una conclusión que tenga, pues, un peso muy importante. ¿Cómo ven? ¿Qué más podemos decir, Adrián? Ya que a lo mejor la clase nada más es para 2. Durán Espinosa, ¿qué más podríamos decir? Pues tenemos que esperarnos hasta el siguiente video, que es mañana, para tener un resumen completo. No, porque es diferente, es un poquito diferente, pero tan solo de este. ¿Le pareció interesante? Claro. Y sí tiene claridad en el asunto de que nuestro objeto de estudio es el video en sí, porque hice algunas referencias. Y bueno, ya que estamos viendo el video, le entramos al análisis de la información que nos está brindando. ¿Cómo la ves? Pues sí es entendible porque yo tomé nota y sí es, bueno, yo sí le entiendo, no sé, mis compañeros. Pero ves que no quieren participar los compañeritos, les da miedo decir algo, digan algo. Christopher, Yasmín Sí, Peralta, profe. Sí, profe. diga. ¿De qué quiere que le hable? ¿Sobre el video? Estamos en el resumen del video, sí, por favor. Pues lo que yo le entendía el video del objeto de estudio es lo que se quiere saber o conocer sobre algún tema. Y el tema del video era lo sobre las, ¿cómo se llaman? Vitaminas, creo que. Lo del video. Las proteínas, La proteína consumo de proteínas en los de los niños de estudiantes. primaria. Sí, también sobre, nos preguntó a nosotros, que no puede decirle, sobre si desayunábamos o no desayunábamos. Yo, por lo general, nunca, no desayunaba, porque pues, me levantaba tarde y pues ya simplemente me bañaba y me cambiaba y ya me iba a la escuela. Pon tu cámara un momentito y te digo cuál era mi situación para verte. Pon tu cámara un momentito. Bien. ¿Cuál crees que sea la pregunta que quería yo hacer al ver tu imagen, antes de ver tu imagen? Si eras gordito, robusto, ¿cuánto mides? ¿1,67 aprox? 1,75. 1,75. Pero sí, robustito un poquito, ¿verdad? No sé, creo que lo normal. Sí, pues, bien. Hace un rato vi un video, estuve leyendo sobre una señora, no sé, creo en Estados Unidos o en Inglaterra, que desde que nace su hija la está, ¿cómo se llama? Alimentando sin azúcares, sin azúcar refinada. Y entonces está haciendo una referencia de cómo está evolucionando. En nuestro medio tomamos refrescos, jugos, pero jugos embotellados, alimentos procesados más o menos, y todo eso son ricos en carbohidratos y en azúcares. Y por eso en el COVID-19 mucha gente es afectada porque tiene diabetes, hipertensión arterial,
un poquito de sobrepeso y otros por nuestras malas costumbres alimenticias. Bien, ya está terminando, ya tenemos menos de 1 minuto. ¿Interesante el video, Christopher? Sí, sí, porque